Hola, hoy vamos a ver la unidad 2 de este curso de maneras de hacer en la posmodernidad en la cultura contemporánea. El título de la unidad es Radiografía de la posmodernidad, posmodernidad, ciudadano, ciudad y cultura. Cuando hablamos de la posmodernidad estamos hablando de un periodo que va ligado inevitablemente a lo moderno, ¿no? A una cosa que viene después de lo moderno. Los elementos principales que nos encontramos en este tiempo es el propio tiempo, la posmodernidad, el ciudadano, la ciudad y la cultura. Es inevitable, como decía, aproximarnos a conceptos que vienen de épocas que han sido previas y cercanas a esta posmodernidad. Vamos a destacar los siguientes aspectos de la época actual. En primer lugar, ha habido un gran desarrollo tecnológico, es decir, hay una expansión del uso de Internet y de las nuevas tecnologías, lo que ha permitido generar relaciones que en otros tiempos no era posible generar, y así como comunicaciones entre países, ciudades, etc. También esto va ligado y va unido a una democratización del transporte, es decir, en estos momentos cualquiera puede viajar a cualquier punto del globo terráqueo con relativa facilidad. En este sentido ha hecho que también una intervención de cambio, de intercambio también de culturas y de cambios de espacios y de tiempos. La comparativa que vamos a establecer en lo referente al análisis llevado a cabo desde el espacio intersticial va a ser en este momento histórico, en la posmodernidad, a la que vamos a considerar la directora de escena de nuestra vida cotidiana. La posmodernidad como directora de esta obra teatral marca un marco actual, histórico, social, político y económico. Nos dice lo que hacemos, nos habla del sentido en el que tomamos nuestro tiempo y casi sería como un maestro de ceremonias. En cosas tan simples como aquello que dictamina nuestras maneras de vestir, las revistas que se leen, etc. Vamos a tomar aquellos rasgos que entendemos como característicos de lo posmoderno, como esas notas que da el director teatral a sus actores en los ensayos para generar la obra escénica. Estas notas son moderno y posmoderno, como hablábamos de una cuestión terminológica, las tecnologías, es decir, este desarrollo de Internet, el acceso universal de Internet y la democratización del transporte, las nuevas temporalidades que esto genera, el uso, por ejemplo, de estas tecnologías que hablábamos, mismamente con el uso del teléfono móvil, cómo cambian las temporalidades en las que vivimos, la modernidad líquida de la que nos habla Bauman, el consumo como un rasgo fundamental de nuestras interacciones cotidianas y una cultura que deja de ser vivida desde una manera unidireccional, es decir, como aquella que podemos vivir en museos o en bibliotecas, para empezar a tener una bidireccionalidad y una simbiosis entre el objeto cultural, que deja de estar alejado, y el espectador, que va a vivir la cultura como una experiencia. También lo híbrido, que empieza a tener importancia, sea en lenguajes, en formatos, etc., como la muerte de los grandes relatos y los juegos del lenguaje. Hablando del ciudadano, como en nuestra comparativa, como el protagonista de esta obra de teatro que interpretamos a diario, es decir, es un actor de la actualidad, nos vamos a centrar principalmente en este fenómeno cultural contemporáneo como un paso precisamente de esto, de un mero observador que tiene una relación unidireccional con el objeto cultural, a un experimentador en primera persona, es decir, con el nuevo modo de hacer cultura, el espectador deja de estar sentado en la butaca, deja de mirar en una sola dirección y de tener un camino marcado para ser él el propio generador de la cultura. Para explicar este hecho también es necesario establecer una serie de conexiones que hay entre distintas disciplinas que van a abordar precisamente la construcción de estas identidades. En primer lugar, desde el arte escénico, hay que abordar diferentes teorías de los métodos de actuación. Tenemos unos métodos psicológicos y unos métodos físicos, ambos destinados a generar identidades en los personajes que interpretan los actores, y otras disciplinas como puede ser la psicología, en las que también se habla de una construcción de la identidad a partir de lo cultural. Finalmente, la etología
el estudio del comportamiento animal, también nos puede dar algunas claves sobre cómo es precisamente también nuestro comportamiento humano en relación a lo cultural. También quiero destacar la figura del prosumidor. Es una figura que viene del mundo de la economía, pero que nos va a permitir precisamente explicar este consumidor que no tiene un rol pasivo, sino que precisamente es activo, es proactivo a generar su propia cultura y decidir qué tipo de cultura quiere. La ciudad es vista en la comparativa como el espacio escénico, decíamos, como este decorado de todos los días, que está compuesto en el teatro por la escenografía, la iluminación y el espacio sonoro. En la ciudad podemos encontrar pequeñas escenografías y podemos encontrar también grandes espacios. En este caso nos referimos también al uso que realizamos del espacio público. Hay una reflexión en torno a cómo 4 paredes pueden considerarse un edificio a nivel arquitectónico, pero cuáles son esas sinergias que se van generando en los espacios para producir interacciones entre los individuos. De esta manera se van a configurar espacialidades y temporalidades diferentes en distintos puntos de centros urbanos. También el otro elemento fundamental es la cultura, que vamos a considerarlo como ese texto que decimos, de alguna manera, aquello que culturalmente nos envuelve, que sería el texto teatral que tienen los actores a la hora de poder elaborarlo y que sin duda no nos pertenece al 100%, sino que es aquello que sienta las bases de lo que pensamos. Al igual que el texto nos ofrece una información a través de pequeñas notas que podemos tomar dentro del mundo teatral, en la cultura nos van a dar datos para describir cuál es la historia de una ciudad, cuál es la historia que tiene una persona, etc. Nos van a dar cuenta de esta creación de personajes, de lo que dicen, cómo lo dicen, lo que hacen y cómo lo hacen. Vamos a establecer 3 tipos de textos, 3 tipos de culturas. Una cultura popular, que está relacionada con el folclore, una alta cultura, una cultura perteneciente a las élites, y este nuevo tipo de cultura que genera formatos híbridos y genera composiciones en los que se mezclan precisamente alta cultura y folclore. También hay otro aspecto fundamental que debemos señalar, que es la intervención de lo lúdico dentro del elemento cultural. Como decíamos, hemos visto en la unidad 1 la metáfora teatral, este enfoque dramatúrgico que nos propone Irving Goffman para la puesta en escena de estos personajes y de estos elementos. Así podemos generar los siguientes binomios entre vida cotidiana y artes escénicas. Lo que es la ciudad en la vida cotidiana va a representar el espacio escénico que habíamos hablado, compuesto por escenografía y otros elementos como el atrecho y otras cosas que intervienen dentro de la escena teatral propiamente dicha. En la vida cotidiana, el ciudadano, que es aquel que va a representar roles dentro de un puesto cultural, sería el actor, en este caso un actor protagonista. La cultura en la vida cotidiana va a ser transformada por este texto dentro de las artes escénicas, y la propia posmodernidad como tiempo va a ser el director de nuestros actos, que nos dé esas pequeñas notas para ir construyendo en los ensayos la elaboración final. La era del consumidor, podemos hablar de un tipo de consumidor, de un tipo de espectador, como decíamos antes, que ya no está teniendo una relación unidireccional con el objeto cultural, sino es un actor que va a buscar una simbiosis entre el objeto cultural y él mismo, va a ser un generador de experiencias. Y para ello voy a rescatar a Lipovetsky, que nos habla precisamente de la era del hiperconsumo. ¿Qué es esto de era del hiperconsumo? Cuando hablamos en las sociedades que el consumo está superado, Lipovetsky nos viene a decir que esto no es así. Es decir, empezamos a vivir más experiencias que a poseer objetos, pero esto no significa un cambio, significa una suma en el consumo, es decir, un hiperconsumo. En este caso ahora consumimos experiencias en lugar de consumir objetos. Por tanto, este es un elemento fundamental en la configuración de las sociedades contemporáneas. Como hablábamos de este concepto de prosumidor en la economía, es una figura precisamente que es proactiva, es decir, es una figura que interviene
con este rol activo en la escena del capitalismo y se convierte en el impulsor y en el creador de la experiencia cultural. Como bibliografías, tenemos bibliografía desde la psicología con Allport y Argyle, y Bauman, que nos va a hablar de la modernidad líquida, Calvá, que se referirá a todo lo que tiene que ver con el aspecto lúdico de la cultura, y Huizinga con Homo Ludens, y, como no, Lipovetsky, Lyotard en relación a la posmodernidad, y también señalar la configuración del templo de Kubler, que nos habla precisamente de estas nuevas temporalidades que vivimos.